Muy buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo un directo diferente, ¿vale? Ya lo vais a ver, es un directo con una médico radióloga sobre la patología de la columna. Un momentito que estamos esperando a que se conecte, en este caso la invitada. Y nada, ahora lo veréis que va a estar bastante interesante. Vamos a intentar hablar sobre lo más básico, ¿vale? No vamos a meternos en temas médicos ni muy profundos. Nada, simplemente comentaros que va a estar, lo dicho, bastante interesante, va a ser un poquito práctico y sobre todo vamos a explicar también algún caso real porque yo creo que es lo más importante, que es pues, lo que queremos, ¿no? La aplicabilidad que tienen estos dolores lumbares o cervicales, que creo que todos lo hemos tenido alguna vez en la vida, ya sea por patología de componente pues discal o por alguna afectación a nivel de los músculos como tal, ¿vale? Una cervicagia mecánica o una lumbalgia mecánica, ¿vale? Vamos a darle un minutito, ¿vale? A que se conecte la doctora más. Un segundo. Vale, a ver. Bueno, creo que me veis bien, más o menos. Estamos así un poco cuadrándolo. Vale. Vale, un momentito. Ahora se va a conectar la doctora más y ya hacemos un poquito las presentaciones y empezamos con lo que es el directo como tal. Ahora lo veréis. Muy buenas. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Se me oye más o menos bien? ¿Nos oímos? ¿Sí, no? A ver, un segundito. Vale. Hay ciertos problemas del directo, esto no pasa nada. Ya, ¿Me oyes? perfecto. Perfecto, vale, muy bien. Pues nada, les comentaba aquí a los espectadores que hoy tengo el honor de estar en un Instagram Direct, ¿vale? Con una médico radióloga, ¿vale? Con la doctora Alba Mas, del Hospital General de Alicante. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la patología a nivel de la columna, ya sea muscular, ya sea a nivel pues, de los propios huesos, de los propios discos vertebrales y un poquito, pues eso, sobre todo la doctora Mas va a hablar un poquito más a nivel diagnóstico, de explicar un poquito lo que es la patología como tal, como ya he dicho, sin meternos en grandes temas médicos ni grandes tecnicismos porque no tiene ningún sentido. Y yo pues le explicaré más un poquito lo que es la prevención, el tratamiento y ambos daremos algunos casos prácticos que es lo que de verdad os interesa sobre todo a los espectadores, ¿vale? Pues nada, simplemente darte las gracias, Alba, por estar aquí conmigo para explicar un poquito pues esto. Yo creo que es una patología muy, muy frecuente. De hecho, se dice que prácticamente la mitad de la población mundial ha tenido alguna vez en su vida un dolor de espalda. Por tanto, yo creo que es una patología que es muy importante tratar y sobre todo explicar, ¿no? Entonces, te cedo la palabra. Preséntate, cuéntanos cómo vamos a organizar esto. Todo tuyo. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y contar conmigo. Me siento muy halagada. Y os comento, vamos a hablar un poco del dolor de espalda en general. Es una patología muy, muy frecuente. Luego diremos causas y posibles prevención o tratamiento. El dolor de espalda, como ya has comentado tú, Joel, es una patología muy, muy prevalente. Es decir, que la tiene mucha gente. Se dice que en España hasta el 80% de la población ha tenido o tiene dolor de espalda. Y el problema es que muchas veces es como se cronifica. Es decir, está como mucho tiempo que nos sigue doliendo. Incluso es muchas veces causa incluso bajas laborales, porque este dolor es como tan intenso que impide hacer como nuestro día a día. Entonces es muy importante
saber diagnosticarlo y cuándo nos tenemos que preocupar por este dolor o cuándo es muscular y no deberíamos preocuparnos por él. Perfecto, perfecto. Y sobre todo, ya que eres radióloga, lo que quiero más que nada que expliquemos un poquito es cuándo puede estar indicado o cuándo no puede estar indicado una prueba de imagen cuando una persona nos viene, ya sea con dolor cervical, sí, con dolor lumbar, ¿cuándo estaría indicado? Muchas veces se hacen pruebas de imagen, radiografía, resonancias, cuando no están indicadas. Si tú eres un paciente joven y te duele la espalda, no necesitas una resonancia. Muchas veces se cree que por hacerte la resonancia es mejor, pero no hacértela, incluso en muchos casos es peor. ¿Cuándo estaría indicado? Cuando hay unos síntomas como de alarma. ¿Qué quiere decir un síntoma de alarma? Un síntoma que nos preocupa. Resumiendo, los signos de alarma sería fiebre, un paciente con un síndrome constitucional. ¿Qué es un síndrome constitucional? Es un paciente que pierde peso de una forma inexplicada, un paciente que deja de comer, paciente nos tiene que preocupar. Un paciente que tiene un cáncer y de repente le duele la espalda, nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque puede ser que haya hecho una lesión, una metástasis en esa espalda y tenemos que bueno, investigarlo y tratarlo, ayudarle siempre que podamos. ¿Qué más? Para la gran población, la mayoría de los que estamos aquí somos gente joven, que no tenemos ninguna patología grave. Si nos duele la espalda desde hace 2 semanas, por decirte algo, no necesitaríamos una prueba de imagen. Haríamos una prueba de imagen cuando este dolor de espalda es recurrente, es decir, un dolor de más de 4 o 6 semanas, ahí la literatura está un poco, hay controversia, y que este dolor no disminuya con analgesia. Analgesia, pues el típico paracetamol, ibuprofeno, etcétera. Cuando estamos tomando esto y este dolor sigue y es más de 6 semanas, tenemos que hacer prueba de imagen. Y también, perdona, que se ha olvidado, muy importante, cuando hay alteraciones neurológicas. ¿Qué quiere decir esto de las alteraciones neurológicas? Que este dolor se vaya como a la pierna, que vemos que se nos duerme la pantorrilla, y en casos más graves, como por ejemplo los esfínteres, que te meas encima. Es decir, ahí tendrías que preocuparte. Es decir, aquí hay algo, vamos a tratarlo, a ver si hay que operar esto, etcétera. Exacto, exacto. Yo creo que es muy importante dejar claro que pues eso, la mayoría de nosotros ha tenido o tiene dolor cervical o de lumbar, ya sea por un esfuerzo físico, sobre todo, que es muy frecuente, por entrenar de alguna forma pues un poquito extraña, por decirlo así, sí, o por dormir mal, ¿no? O sea, que la almohada no es la adecuada y también nos duele la espalda, ¿vale? O sea, que eso también es muy frecuente. Luego, por ejemplo, ya poniéndonos en el caso práctico de qué es lo que se ve en la práctica clínica habitual, una persona te viene con un dolor cervical, una componente muscular, ¿vale? Una cervicalgia mecánica, cervicalgia, dolor de cervicales, para explicarlo directamente, y lo que te pueden venir contando es, la gente se asusta porque evidentemente a nivel de las cervicales, puedes venir con mareos, puedes venir con un poquito de vértigos, sensación de inestabilidad, como si nos sintiésemos un poquito borrachos, por decirlo así. Sí. Todo esto es muy frecuente, incluso adormecimiento de algún brazo, sensación de ver como, entre comillas, como, no sé cómo explicarlo muy bien, pero como chiribitas ahí, ver como estrellitas, incluso dolor de cabeza. Este tipo de cosas es normal, ¿vale? Y lo que pasa es que asustan. Es decir, yo soy una paciente joven y de repente me duele el brazo y la espalda, quieras o no, siempre tendemos a pensar mal. Tendemos que pensar que tenemos algo grave y esto no es así. Exacto, exacto. O sea, lo más prevalente, lo más frecuente es las causas musculares, tanto a nivel cervical como a nivel como a nivel lumbar en nuestra población, en nuestra edad. Luego ya, ahora veremos qué es más frecuente en otras edades. Sí. Pero la verdad que ahora, pues eso, en nuestras edades, algún sobreesfuerzo y demás se suele ver relacionado. Por cierto, comentar, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis comentarlo, aquí abajo, ¿vale?
lo podéis decir, nos lo podéis comentar, si tenéis alguna pregunta en especial, si hay algo que decimos que no se entiende, que es evidente que nosotros intentamos decirlo un poquito normal o con un lenguaje normal, Sí. una palabra rara se nos va a escapar seguro, seguro. Entonces, decirlo, dejárnoslo en comentarios y lo vamos explicando. En cuanto, por ejemplo, una persona que ya sí que es verdad que tiene pues una afectación a nivel, como tú estabas explicando, que se le va el dolor a la pierna, ¿no? La típica que llamamos, ¿no? La típica ciática. ¿Cuándo, por ejemplo, o qué prueba de imagen le mandarías? ¿Un TAC, una reso, una placa? A ver, nosotros en radiología siempre vamos como de menos a más. Es como una escalera. Intentamos, como de forma general, empezar con una radiografía simple, que es una prueba barata, irradia muy poco. La radiación la gente tiene miedo porque no sabes lo que es, no sabes qué es un TAC. Es decir, ¿esto de radiación qué es? La gente se cree, cuando no me conocen, que soy radióloga y que emito luz verde, casi. Y sinceramente no es así por desconocimiento. Hoy en día las máquinas que tenemos irradian muy poco y una radiografía tiene como una dosis muy, muy pequeñita. Es decir, un vuelo de Madrid a Nueva York, la radiación extraespacial es una radiación que quizás no tenemos en cuenta, simplemente por subir a cierta latitud. Entonces creo que hay que saberlo, que en este sentido una prueba de imagen no nos tiene que preocupar. ¿Por qué haríamos en primer lugar una radiografía? Primero, bueno, la columna es como muy, muy compleja, pero vamos a hacerla como muy simple, ¿no? La columna está formada por huesos, por vértebras, y entre ellos están como unas almohadones, que son como vértebras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queremos ver? La alineación, ver si estos huesos están en su sitio. Si se giran en un cierto plano se llama escoliosis, si no, cifosis o lordosis. Pero para empezar, como digamos es como una escalera, primero las bases. Vemos la alineación. Con una simple radiografía, con dos proyecciones, vemos si los huesos, digamos, están todos en su sitio. Exacto, exacto, exacto. Y después, ¿cuál sería la prueba a seguir? Ya, después, si este dolor, como ya hemos dicho, es como un dolor recurrente, que se te va la pierna, que te molesta, que no se le va con analgesia, ¿qué haremos? Haremos una resonancia. Pero aquí quiero entrar un poco en detalle. Bueno, hola, Laura, etcétera. Si tenéis cualquier tipo de duda, comentarnos cuando queráis. Aquí quería comentarlo que realmente todos, a partir de una cierta edad, a partir de los 30, poco a poco nos vamos degenerando. Esto de degenerar es como que el cuerpo está constantemente, bueno, las células se van dividiendo, pero, por ejemplo, la columna lumbar tiene como sus discos que van perdiendo el agua y se van como achatando. Es como si un almohadón, poco a poco, se va bajando. Entonces, es relativamente normal en gente joven tener hernias, que no quiere decir que sea patológico. No sé si me explico, si me estáis entendiendo, podéis comentarlo. Te estás explicando, yo creo que sí, que lo estás explicando muy bien y bastante, vamos, asumible. Yo creo que sí, porque sí es verdad que la patología lumbar es muy, muy, muy compleja. Pero bueno, más o menos te estás explicando yo creo que perfectamente. Y dentro de esta patología, ¿qué es, digamos, una hernia? Es, digamos, que este disco, bueno, es como lo voy a explicar como muy... Este disco es como que está fuera de su sitio. Exacto. Y entonces, dependiendo de dónde se localice, si es muy grande o es muy pequeña esta hernia, como que puede tocar alguna raíz nerviosa. Y al tocar alguna raíz nerviosa es la que nos puede dar la clínica. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo, que estoy sana, hago deporte, etcétera, me hago una resonancia, puede ser que tenga una hernia, pero eso no quiere decir que me dé clínica. Es decir, el 30% de la población menor de 60 años tiene hernias, pero no se relacionan directamente con la clínica. Exacto. Y en pacientes mayores de 60 años, el 45% de la población tiene alteraciones en la resonancia, es como normal. Exacto, ¿no? Por la propia degeneración que estás contando, sí. Ya vamos pues, sumando años. Como yo siempre le digo a las personas que vienen a urgencias o a la consulta, se nota que ya no tienes 25 años en el DNI, ¿no? Entonces vas sumando un poquito lo que es la degeneración.
Exacto, exacto. Y se puede provocar, pues, tanto a nivel óseo como a nivel de los discos intervertebrales, que es lo que estás explicando tú. Y diferencias entre hernia discal y protusión. A ver, realmente he utilizado el término hernia, pero hernia es un término que no me gusta. Es decir, yo en los informes no pongo hernia y realmente las guías no lo recomiendan, porque es un término como muy ambiguo. Es un término, realmente debería ser protusión. Focal, de base ancha, extrusión cuando ya se ha ido del todo, o bueno, o migración cuando ya ese disco se ha ido como a otra parte de la columna. Sigamos, si la columna es un tubo, si es que el disco se ha chafado, se puede chafar y quedar directamente ahí, o incluso mover, que esto ya sería menos frecuente. Pero lo normal, cuando tenemos, digamos, una protusión, es que sea como una protusión focal, es decir, que una pequeña parte de esta almohadilla de este disco se haya movido un poco de su sitio, pero quede como tocando el disco. No sé si me explico. Perfectamente. Imaginemos que la columna, bueno, que la columna vertebral son como huesos, ¿no? Y entre ellos están los discos. Estos discos, bueno, tienen diferentes, están formados por colágeno, fibras, etcétera, pero a lo largo de que nos hacemos mayores, esta agua que está dentro del disco como que se va. Entonces el disco se chafa y sale. Al salir, puede ser que este disco, simplemente sin hacer nada, esta protusión con el tiempo se hace más pequeña. Una amiga traumatóloga que justo opera lumbares, para operar una columna lumbar tiene que estar muy, muy, muy mal. Es decir, un paciente con una clínica que casi no se puede mover, con alteración de esfínteres, porque aún así, incluso operando a alguien, no quiere decir que dentro de 3 años te vuelva a salir la misma clínica. Exacto, exacto, exacto. Porque no siempre que ahora lo diremos, ¿no? Ahora más avanzado, pero no siempre la cirugía es la solución. Sí, muchas veces no. Exacto. Y algunas veces, pues eso, incluso con la cirugía vemos que no se nos quita la clínica, que la clínica sigue ese componente nervioso que sigue, que se va, pues, por ejemplo, a un brazo o a una pierna, sigue persistiendo a pesar de habernos operado, de habernos quitado la hernia y no se nos va a quitar a base de operarlo, ¿no? Entonces hay que ver otras terapias, que eso ya ahora ya os ahora las vemos. Y luego tenemos una hernia, la degeneración está avanzando. ¿Qué pasa cuando ya nos convertimos un poquito más en personas de tercera edad, personas con un componente, pues, por ejemplo, mucho de movimiento, personas que tienen, pues que se dedican, pues, personas de componente albañiles, personas de obra, personas que tienden a cargar mucho peso, claro, son personas que miran mucho tiempo al ordenador, ¿no? Sí. A nivel de las cervicales. ¿Qué pasa con el tiempo? Aquí hay varios problemas. Para empezar, que la espalda está diseñada para cargar peso, pero hay que cargarlo de una forma correcta. Es decir, siempre nuestros antepasados han podido cargar peso sobre la espalda. No está mal hacer una sentadilla con peso. Simplemente que hay que utilizar como una técnica correcta. Y muchas veces, trabajando, no nos damos cuenta que nos agachamos mal, o que tenemos una mala postura, o que trabajamos muchas horas, o miramos el móvil así como encogidos, como... Entonces eso realmente es un problema, y a la larga va a dar muchos problemas. ¿Qué es aquí fundamental? La promoción, bueno, la prevención y trabajar mucho la musculatura. Es decir, con una musculatura, tanto de toda la musculatura paravertebral, la que está al lado de la espalda, como proteger los abdominales y como tenerlos un poco fuertes, nos va a ayudar que, aunque esta columna se haga más vieja, estemos como más preparados para afrontar como este dolor. ¿Qué pasa con la gente mayor? Bueno, igualmente quiero decir que a todos los espectadores que tenemos, que si queréis haceros alguna pregunta, si os duele la espalda, estamos abiertos a poder ayudaros en todo lo que podamos. Por aquí abajo. Pues, ¿qué pasa? Sí, con la gente mayor. Que aquí se suman varios problemas. Para empezar, mucha gente mayor tiene como osteoporosis, que este hueso es como de peor calidad. Este hueso como es más, digamos, más blandito, más... Nosotros lo vemos como más transparente. Ese hueso ya está más transparente. Cuando está más transparente, se puede romper más y también da lugar como a otros cambios degenerativos. Dentro de los cambios degenerativos, tampoco quiero profundizar mucho,
Pero ¿qué pasa? Que se pueden hacer como puentes óseos, ese hueso se hace como más escleroso, que es como más duro, hay como quistes, hay como una serie de cambios en el cuerpo. Y estos cambios en el cuerpo muchas veces dan dolor. Exacto. Incluso llegar a artrodesis a nivel lumbar, Sí, uniones por esos propios huesos, entre comillas, que se forman, ¿no? Por la propia degeneración, se unen las propias vértebras sí. a nivel óseo y nos limita la movilidad. La verdad que es un tema complicado porque hay personas con dolores como de mucho tiempo de evolución que les limitan mucho. Y como has dicho, es como las vértebras, una con otra hace como un puentecillo y se va uniendo. Exacto. Y bueno, y no solo está como los cuerpos vertebrales, después hay como muchas cosas, como las facetas, las espinosas, etcétera. Pero bueno, simplificamos un poquito. Exacto, exacto. Que luego ya todos conocemos pues que las facetas esto, o por lo menos en el ámbito médico, es una patología que es muy frecuente, que dura durante mucho tiempo. Las facetas son sobre todo pues Sí, las partes que se suelen, entre comillas, infiltrar, ¿vale? No siempre está recomendado, pero es lo que se suele infiltrar en la unidad del dolor, es lo que sí. es prácticamente a diario. Por lo que digo, porque a la gente le duele muchísimo la espalda y durante mucho tiempo, ¿no? Es Entonces, como poner un parche. exacto, 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 exacto. Bueno, y cuéntame algún caso real que hayas tenido de que pues, de este tipo de molestias, ¿no? En personas jóvenes, porque Sí. básicamente yo creo que es el público que tenemos. A Entonces, ver, cuéntame algún yo caso. te comento varios casos. Por ejemplo, yo practico CrossFit desde hace muchos años. Yo tengo un entrenador de CrossFit que le dolía mucho la espalda, pero un dolor como limitante. Y le dijo, bueno, pues no te preocupes, que te hacemos la resonancia, ¿no? Y sí, tenía una hernia y la verdad como que al principio como que se preocupó. Y empezó como a entrenar un poquito menos, a hacer pilates, etcétera. Pero vio que ese dolor seguía. Y lo que hizo poco a poco es como continuar con ejercicios de fuerza hasta volver a casi a sus entrenos y la verdad que el dolor le mejoró muchísimo. Es decir, el trabajo de fuerza es fundamental. Y creo que muchas veces, si no se hubiera hecho a lo mejor esta resonancia, hubiera estado mejor porque no hubiera parado ese tiempo de entrenar. Exacto, exacto, ¿no? Ese miedo preconcebido que tenemos a, Dios mío, me han diagnosticado una hernia, vamos a parar, no vamos a hacer más Sí. deporte, vamos a dedicarnos a poco más que masajitos en la cama y Sí. no vaya a ser que nos hagamos daño cogiendo algo de peso, ¿no? Sí, normalmente el concepto de médico era como lumbalgia, calma 15 días, relajantes musculares, analgesia y quietecito. O como muchos te decían, bueno, ya cuando estés mejor nada. Exacto. Yo creo que, por suerte, esa tendencia no ha cambiado, esas ideas que teníamos antes de que tanto dolor cervical como dolor lumbar tenía que estar en reposo, se ha desterrado totalmente, menos mal también. Y no, simplemente lo que es pues más la potenciación, ¿no? La prevención, ¿no? Y luego la propia potenciación, que sí, evidentemente, cuando una persona te viene a urgencias, pues que tiene un lumbago, ¿vale? Sí, Y pues porque se ha quedado doblado, ya. andando mal, ¿no? Entonces, en ese momento, evidentemente, no le vas a poner a trabajar la espalda. Pero en el momento en el que se recupere un poquito la sintomatología, es cuando ya Sí. tiene que empezar a trabajar para prevenir esas posibles recaídas. Sí, es un dolor que hay que explicar a los pacientes que es muy probable que recaiga, porque hay mucha gente como que se desespera, como ya llevo mucho tiempo, pero por desgracia hay que prevenir, como decimos, trabajar musculatura y entrenar, porque es que si no, no solucionamos el problema de base. Y también, bueno, entre las diferentes causas de dolor lumbar, que no he comentado, también es muy importante las fracturas. Exacto. Son menos, son menos frecuentes, pero también hay que tenerlas en cuenta. Justo ahora también tengo otro caso que en el post-confinamiento, como que a todos la gente sedentaria les ha dado por entrenar como si no hubiera un mañana, tenemos ahora mismo en urgencias como mucha gente como que se ha caído con la bici, se ha caído con los patines, y que tenemos como más casos de fracturas. Y normalmente cuando tú llegas a urgencias con una caída en bici muy potente, etcétera, te hacen la radiografía. Entonces en esa radiografía muchas veces vemos que esa vértebra como que está un poco chafada.
Alguna vez podemos tener alguna duda y ya hacemos como un TAC o una resonancia, pero de forma general, en sospecha de fractura se hace una resonancia porque es mucho más sensible. ¿Qué quiere decir sensible? Que lo vemos todo mucho mejor. Cuando una vértebra se cae, nosotros los médicos tenemos como una secuencia que vemos como edema, como si se chafa, etc. También quería explicar un poco qué es esto de la resonancia. La resonancia no emite radiaciones de estas ionizantes, que son las que tenemos que tener miedo. La resonancia simplemente es como que nos meten en un tubo, sí que hay problemas con lo de la claustrofobia, y en este tubo estamos como muy quietos y una serie como de ruidos de pum, 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 son como secuencias que entonces se adquieren las imágenes con muchísimo detalle del cuerpo. Entonces ya los médicos como que lo interpretamos y ya podemos verlo mucho mejor. Pues exacto. Buenas. Entonces, eso. Vamos a saludar desde que nos ven desde Valencia. Bueno, encantados. Nada, simplemente ya pues te comento un poco, vamos a avanzar, ¿no? Como tal, y vamos a decir un poco prevención, ¿vale? Y tratamiento de estos, porque estamos hablando tanto que si potenciación, que si prevención, que si... ¿Y a qué se debe? ¿O cómo se trata este tipo de cosas? ¿O vamos a enfocarnos, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental y lo que la gente más puede aplicar, porque yo entiendo que hay gente que nos está viendo, pues que no le gusta el gimnasio, que no le guste cargar peso, etcétera, lo cual eso habría que cambiarlo porque cargar de vez en cuando es muy bueno. Pero bueno, aún así, yo creo que lo fundamental es cambiar ciertos hábitos de vida, ¿no? Sí. Es decir, pues nosotros tendemos a tener el portátil, estamos escribiendo y solemos tender a mirar para abajo, tenemos el móvil y estamos todo el rato mirando para abajo, eso nos va a producir un dolor cervical casi siempre, que se nos va a cargar a nivel, pues eso, cervical, un poquito los hombros incluso, a nivel lumbar, pues lo que tú estabas comentando, ¿no? Levantas peso, pero las personas, ¿cómo suelen levantar peso? Pues, doblan la espalda y levantan la caja del suelo y, claro, evidentemente tiran para arriba y a lo mejor con 25 años o con 30 años no te va a pasar nada, pero a lo mejor con 60, con 65, oye, pues te ha pegado el latigazo, ¿no? Y es cuando ya, pues, notas que dices, ahí tengo que parar porque sí que es verdad que incluso te puede dejar tirado en el suelo directamente, ¿no? Del dolor. Entonces, sobre todo yo creo eso, los hábitos, también una buena higiene postural en la cama, ¿vale? Parece una tontería, pero tener una almohada decente, o sea, hablando claro, decente, una almohada no es algo caro, o sea, puedes tener una almohada, poner un ejemplo muy simple, mi almohada es especial de estas para que sea viscoelástica de la cabeza y me ha costado 20 euros, o sea, que no es caro. Entonces, tener una buena almohada para dormir, tener una buena posición a nivel del ordenador, ¿no? O sea, si tenemos ordenador de mesa, levantar el monitor. Estamos a la altura de los ojos. Exacto. Levantar también a la altura de la cabeza, a la altura de los ojos, se dice el respaldo del asiento del coche. Estar con el móvil, pero cuando estemos con el móvil, tener una postura un poquito adecuada, es decir, no estemos así, porque eso nos va a terminar matando las cervicales. Y sobre todo, eso es a nivel de cambios posturales, que eso yo creo que lo podemos hacer prácticamente todo el mundo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que no nos damos cuenta en las malas posturas, sobre todo hoy en día nuestra generación de gente joven que estamos todo el día como con el móvil, pero mal. Es decir, no nos damos cuenta del tiempo que pasamos y las posturas malas que tenemos. Y que a largo plazo van a tener cuenta, tanto tendinitis también en los dedos, estamos viendo muchísimas. Exacto, o sea, yo tengo tanto asesorados como pacientes en la consulta que son personas jóvenes y que ya te vienen como, entre comillas y mal llamado, con la chepa, que es una hipercistosis, ¿vale? Que eso lo tienen por estudiar, que también por nosotros, por desgracia, en cuanto a medicina, en cuanto a otros muchas carreras, hay que echar muchas horas, hay que estar mucho tiempo para abajo y el simple hecho, a lo mejor, ponernos un atril, ¿vale? Para leer un poquito más de frente nos puede hacer mejorar un poquito la postura y luego, o sea, personas, pues esto por el móvil, por el propio hecho del móvil, que vienen, que les duelen
las cervicales y luego, evidentemente, y con más razón, eso sí que es normal, en accidentes de tráfico, que eso lo hemos dicho, en accidentes de tráfico, un alcance posterior normalmente, te vienen con el famoso latigazo cervical, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo prevenir ese tipo de cosas? Bueno, las personas te vienen a nivel cervical a urgencias normalmente preguntando, oye, ¿y no me tengo que poner un collarín? Oye, ¿cuánto tiempo tengo que estar en reposo? Pues no, a lo mejor lo que hay que pensar es, ¿se ha indicado? Pues sí, durante el dolor agudo 24 o 48 horas de reposo, eso sí, evidentemente podemos incluso tener los síntomas que contábamos al principio de mareo, dolor de cabeza. Exacto. Eso, ahí tenemos que mantener un reposo. Pero en cuanto eso esté solucionado, entre comillas, tenemos que ir a prevenir la recaída, porque es lo que tú estabas diciendo. Es muy, muy frecuente que estos dolores recaigan, que volvamos a tenerlos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. También quería decir, sobre todo en la lumbalgia, que la gente no tiene en cuenta el sobrepeso. Exacto. Nuestra población, nuestros hábitos de vida es como cada vez salir menos, hacer menos ejercicio, todo está al alcance de varios clics, en la mano comida a domicilio y cada vez somos más obesos. Somos una población que nos estamos acercando cada vez más a Estados Unidos, copiamos lo malo y esta obesidad hace que envejezamos antes, que nuestros huesos estén muchísimo peor y que tengamos más protusiones, etcétera. Entonces, el simple hecho en lumbalgias muchas veces de perder peso y moverte un poco, porque una persona obesa sedentaria tampoco le vas a poner a entrenar aquí con kilos, poquito a poco, sobre todo pasito a pasito. Exacto, y como tú bien dices, con el tiempo se va perdiendo cantidad de hueso, ¿vale? Esto es progresivo, sí. Y ese trabajo de carga lo que hace es intentar frenar o frena incluso en ciertos casos la pérdida de ese hueso. O sea, que es beneficioso también, ya no solo para la potenciación muscular, sino para disminuir la pérdida de hueso a nivel de las vértebras. Sí, totalmente de acuerdo, es que es fundamental. Y sobre todo en mujeres. En mujeres, la verdad que muchas mujeres como que no somos tan conscientes que a partir de cierta edad, por temas de hormonas, estrógenos, etcétera, nuestro hueso va a empeorar mucho. Y lo que tenemos que hacer ahora es cuidarlo como no sé, como si fuera lo más valioso que tenemos, nuestro cuerpo. Exacto, exacto. Y luego también... Mira, perdona, un compañero nos está... El doctor Barjau, que trabaja en Valencia, nos está preguntando sobre pesas y proteínas en personas mayores. Totalmente. Es decir, una persona mayor tiene que incrementar muchísimo su consumo de proteínas y entrenar. Pero quizás entrenar a una persona mayor es levantarse del sofá varias veces al día. Lógicamente, el entreno lo adaptaremos a las capacidades de cada persona. Levantar, no sé, kilos de arroz en un paciente de 80 años puede estar muy bien para él. Y lo de las proteínas es como fundamental. Tanto en hombres como en mujeres, después de los 50 años, la masa muscular va cayendo. En mujeres es bestial. En mujeres, a partir de los 30, nuestra masa muscular va cayendo de una forma brutal. Entonces, el miedo que tenemos las mujeres de, ¡buah, cojo una pesa y me voy a poner Hulk!, es irreal. Totalmente, totalmente. De hecho, sin ir más lejos, ayer mi propio abuelo me preguntaba ciertos ejercicios para potenciar un poquito lo que es la musculatura, ¿no? Y ya que viene al tema. Yo nada, simplemente no le tienes que explicar mucho. Miembros inferiores. Coges una silla y 10 repeticiones sin apoyar los brazos, apoyas las manos y 10 repeticiones de levantarte y sentarte. Evidentemente con cuidado, por si pues, cada persona tiene sus problemas de equilibrio y demás, pero simplemente con eso ya estás haciendo un ejercicio un trabajo de fuerza. Es que no estamos hablando de que tengas que ponerte una barra con 100 kilos haciendo sentadillas, es que eso ya es trabajo de fuerza. Y evidentemente, en cuanto a lo de las proteínas, lo comentaba en el directo anterior que hice, está muy bien visto, tanto para niños como para mayores, utilizar lo que se anuncia por la tele, que es el meritene, y el meritene son proteínas, pero con azúcares, vamos, o sea, de azúcares. Entonces, eso sí está bien visto y el consumo de proteínas no. Hay que aumentar, como bien dice Salva, el consumo de proteínas, porque la población mayor está atrofiada. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, veo más imágenes que pacientes, ¿no? Entonces veo
pacientes de la misma edad, por ejemplo, 2 resonancias de un paciente de 70 años. Como hay una diferencia abismal de un paciente que no tiene musculatura a otro. Es que el músculo del que no entrena o no consume proteínas es como todo grasa. Vemos como está atrofiado ese músculo, está sustituido por grasa. Sin embargo, el músculo de pacientes incluso mayores que hacen ejercicio físico y comen sano, posiblemente se parece mucho a un paciente de 40 años, radiológicamente. Yo me dedico a ver el cuerpo humano, digamos, por dentro, a ver imágenes. Pero es que es fundamental esto de tener musculatura y para tenerla, obviamente, tenemos que aumentar el consumo de proteínas. Que ahí la población, mucha gente no sabe qué comer, porque tú le dices a alguien, come sano, ¿y qué es comer sano? Es como muy ambiguo. Eso sí, eso sí. Luego ya, es que esto va para Ya, esto va para otro directo. y media porque esto es infinito, pero sí, evidentemente lo que es, o sea, estamos diciendo que en personas mayores totalmente recomendable tanto el aporte de proteínas, ¿vale? O sea, un importante aporte de proteínas, evidentemente también regulado en base a si tiene fallo renal, etcétera, etcétera. Sí. Tendría que regularse un poquito o bien un médico o un nutricionista. Y luego el tratamiento, el trabajo de fuerza es totalmente recomendable. Fundamental. Exacto. Luego, para las poblaciones más jóvenes, ¿vale? Que, pues, para ir concretando un poquito también, el trabajo a nivel dorsal, el trabajo de espalda es muy importante. Como tú bien decías al principio, el trabajo de core, ¿vale? El trabajo de abdominales es muy importante porque todos pensamos que los abdominales es el six-pack de toda la vida. Pero no, el core es mucho más. El core es a nivel anterior, ¿vale? El six-pack famoso, y a nivel lumbar. A nivel lumbar también es nuestro centro de gravedad. Entonces, tenemos que mantener una buena cintura, ¿vale? Para que eso sea suficientemente fuerte para aguantar las cargas que o nos pongamos encima o nos ponga la vida encima, por decirlo así. Totalmente de acuerdo, que realmente la musculatura es la que sostiene nuestros huesos. Si no tenemos esta musculatura, todo se va a degenerar mucho antes, vamos a tener dolores sí o sí. Entonces, fundamental. Y también, bueno, quizás no he comentado que dentro de las causas de dolor lumbar hay muchas, que no debemos pensar en las que son menos frecuentes, como tumores. Un dolor lumbar, si tú buscas por internet, puedes ver que un dolor lumbar puede ser causa de un tumor, pero la mayoría de tumores, para empezar, los tumores son poco frecuentes en gente joven. Los tumores que vemos en gente joven son tumores benignos. Para nosotros un hemangioma es como no ver nada. Es decir, yo diariamente veo como hemangiomas en la columna y digo, nada, eso es como un saquito de sangre. O tener quistes aracnoideos. El problema es cuando producen una clínica. Es como el quiste, como que hace como un efecto masa, hace como un volumen que tiene, entonces toca una raíz nerviosa y ahí ya da la clínica. En estos casos ya hay que estudiar y ver bien las pruebas de imagen, etcétera, para ver si requieren tratamiento, pero en la mayoría de las veces no. Exacto. Pues nada, simplemente una anécdota, un comentario que yo le hago para así un poco terminar, ¿no? A mis pacientes que me vienen siempre, sobre todo con dolor lumbar, ¿vale? Más que dolor cervical, pero sobre todo con dolor lumbar, yo a todos los pacientes siempre soy bastante claro y bastante llano porque me gusta hablar con el idioma de todo el mundo, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los pacientes que en el medio tenemos la columna vertebral con nuestras vértebras y yo les digo que a los dos lados deberíamos de tener 2 columnas griegas bien fuertes, una musculatura paravertebral muy, muy potente, porque eso es lo que de verdad nos va a hacer tener una salud a nivel de la columna evidente. Es que eso nos va a hacer que me he liado con la palabra, que vayamos a envejecer, eso, que no me sale la palabra, mucho mejor, y que esa columna no nos duela tanto como a otra persona que no tiene esa potencia muscular o que no tiene esa musculatura a nivel paravertebral. Sí, es que es totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros probablemente vamos a tener una hernia o una protusión, hablando de forma más correcta. Una protusión, lo más normal es que como el disco se vaya a la zona central de la columna. Lo típico es tener una hernia L4, L5 o L5, S1, que es la parte de abajo de la columna. ¿Qué pasa con esta hernia? Que un ejemplo, como me decía también una compañera, el disco que es como el amortiguador, se va de su sitio y este disco al principio puede tener como si fuera una uva
pero después con el tiempo pierde agua y se hace más pequeño. Entonces, tener una hernia, como ya hemos dicho, no nos tiene que preocupar y tenemos que centrarnos en prevenir y entrenar. Exacto, exacto. Y dime, conclusiones que tú sacas, sobre todo a nivel de la patología, a nivel cérvico-dorsolumbar, es decir, a nivel de la columna, Sí, es ¿qué es decir, lo que nos tenemos que llevar a casa? ¿Qué son los tips que yo apuntaría y que nos tenemos que llevar a casa de lo que es este directo? si me duele la espalda, en primer lugar, en la mayoría de los casos no necesito una resonancia. A no ser que sea un dolor invalidante de mucho tiempo de evolución, que tenga fiebre, que se me escape la orina, que tenga un dolor incapacitante que es muy, muy fuerte en las piernas, olvidarme de la resonancia como si no existiera. ¿Vale? En segundo lugar, prevenir. Prevenir realizando deporte de fuerza. Muchas veces necesitamos como ir a un especialista, a un entrenador, un fisio, etcétera, que nos diga qué ejercicios estamos haciendo y si lo estamos haciendo mal. Es que es muy fácil entrenar mal. Entonces necesitamos a alguien que nos corrija. No puedes empezar a hacer peso muerto o cualquier ejercicio haciéndolo mal. Es como, no. ¿Y qué más? El reposo. El reposo, cuanto menos mejor. Cuando al principio, sobre el primer día o el segundo, paras un poquito, pero después al tercero, si estás medio bien, vuelve a tu deporte. Y no solo natación. Si tú entrenas de una forma correcta, vuelve a entrenar. Exacto, exacto, Es exacto. decir, como resumen, no resonancia, entrena y no hagas reposo. Exacto, exacto. Yo creo que son los tres tips, ¿vale? Mira, Carlos, la verdad que nos lo cerciora, o sea que perfecto. Y nada, simplemente quedarnos con estos tres mensajes, ¿vale? O sea, no hay que tener miedo a la patología lumbar, porque a la que hay que tener miedo es ínfimo el tanto por ciento que podemos, o sea, que Sí, tenemos que en la sería por población. un tumor o algo muy, muy Exacto. grave. No hay que tener miedo, hay que trabajar fuerza y sobre todo también prevenir este tipo de dolores porque es muy frecuente y probablemente alguno de nosotros o incluso todos lo vayamos a tener en un futuro. Y que no es solo nadar, porque nadar, primero, que para nadar bien es muy complicado, pero que hay muchísimos deportes que nos van a ir muy bien para fortalecer la espalda. Exacto, exacto, exacto. No solo nadar, que es lo que se recomienda a todo el mundo, Sí. no siempre es lo más indicado. O sea, no cojamos el nadar como dogmático y nadar, que no siempre es lo mejor. Bueno, pues creo que ya con esto concluimos. Si tenéis alguna duda o tenéis alguna duda nuestros compañeros. Eso, cualquier cosa, estáis ahora a tiempo de ponerla aquí en los comentarios. Y nada, simplemente yo creo que ha quedado bastante claro, o sea, va a quedar guardado, así que si queréis echarle un vistacillo, podéis verlo, podéis ir a donde más os interese. Yo creo que hemos dado un poquito un repaso general, Sí. rápido y evidentemente sin meternos muy en profundidad Sí. de la patología tanto muscular como esquelética de la columna. Y nada, simplemente agradecerte a ti, Alba, el tiempo, la colaboración y sobre todo, mira, nos pone aquí, antes de terminar, menos mal, casi. ¿Qué deporte, aparte de la natación, recomiendas? A ver, yo principalmente deporte de fuerza, pero deporte de fuerza es como muy ambiguo, porque deporte de fuerza, como decía, levantarme de una silla, muchas veces, como dice mi compañero, quizás acudir a un entrenador o a un fisio que nos planifique y vea. Cada caso es un mundo y cada dolor de espalda puede ser muscular, dorsal de arriba, dorsal de abajo, entonces te podría hacer como una recomendación general, pero si es una persona que sufres dolor de espalda, yo te recomiendo que vayas a un profesional. Exacto. Nosotros en rehabilitación nos cansamos de ver personas así y de recomendarle, ¿vale? Ejercicios, ya no en la consulta, en el gimnasio, sobre todo, pues no centrarnos en la natación, no centrarnos en lo básico, sino también tirar por un deporte de fuerza, evidentemente, como tú bien dices, reglado o que nos lo haya pautado un profesional, ¿vale? Para tener un poquito claro cuál es la técnica correcta y no pasarnos y que sea contraproducente, por supuesto. Sí. Exacto.
Pues nada, yo creo Bueno, que no hay más dudas, así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a ti, Alba. Y nada, simplemente para cualquier duda que tengáis, tanto para Alba como para mí, nos lo podéis dejar en algún mensaje directo y con gusto os contestaremos. Si tenéis alguna duda más personal o lo que sea, nos podéis decir a los dos. Y nada, agradecerte el tiempo, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, agradeceros a todos vosotros, los espectadores. Y nada, para cualquier cosa más, ya sabéis, nos podéis decir y contactar con nosotros sin ningún tipo de dudas. sí. Lo mismo digo, muchísimas gracias por tu invitación, ha sido un placer. Muchísimas gracias también a los espectadores y ya sabéis que en cualquier momento podéis consultar con nosotros para cualquier duda, cualquier comentario. Si tenéis cualquier duda, América, y os podemos ayudar, estaremos encantados. Exactamente. Esto de la medicina también es vocacional y también es altruismo, así que yo creo que esto se demuestra también en las redes sociales. Sí. Bueno, Perfecto. pues muchísimas gracias. Hasta luego. Que vaya todo bien. Hasta luego. Gracias. Chao.